Yo comencé el ejercicio del periodismo en 5 de noviembre de 1966, 4 meses y pico después de que se instaló en el gobierno Joaquín Balaguer. Época de posguerra, época de exterminio del izquierdismo y de exterminio que se extendió también a toda forma de oposición política al régimen de Balaguer. Fue un periodismo desde el principio marcado por la necesidad de decir lo que estaba pasando, de informarle a la gente las cosas que sucedían, cosas que no toda la prensa hacía. De hecho, yo tuve la gran suerte de entrar a trabajar en el periódico El Nacional, que salió a la luz el 11 de septiembre de ese año, que marcó una diferencia con el resto de la prensa. Los demás periódicos no hablaban de los crímenes, no hablaban de la corrupción, eso no era tema. Y esos fueron los principales temas del periódico El Nacional. Yo comencé en el 72, en última hora, siendo corresponsal de provincia, desde San Francisco de Macorís. Había tanto atropello para la gente por las ideas que tú tenías como que involucrarte. Costó de todo, desde el principio para mí fue muy duro porque hay un video que circula por ahí que recoge una parte de un incidente que yo tuve con Joaquín Balaguer en el Palacio Nacional el 1 de julio del 68, cuando yo tenía 6 meses de ejercicio periodístico. Y un año y pico después me pusieron la bomba en el auto, ¿verdad? Que eso aparece también en el video de Fortunato, aparece cuando me volaron el auto. Y un poco después me intentaron volar la cabeza, yo sobreviví. El auto, yo siempre creí desde el primer momento que fue una bomba de intimidación. Si me hubieran querido matar, me matan anoche cuando yo lo paré ahí. Es una bomba de intimidación. Ser periodista, cuando yo ven eso, tenía mucho de místico, no solamente de mística, sino de místico. Era como si los que ingresaban al periodismo después de la dictadura estuvieran convencidos de que tenían que cumplir con una misión, que era contribuir personal y colectivamente a la creación, a la construcción de la democracia. Tomar fotografía era más difícil en esa época realmente que tomar notas, porque los fotógrafos estábamos expuestos en la línea de fuego, por así decirlo, los desórdenes en la universidad, los líos en el Juan Pablo Duarte, la banda colorada persiguiendo gente, todo este tipo de situaciones políticas que se daban, la guerrilla de Camaño, por ejemplo, situaciones muy tensas, y los fotógrafos estábamos en primera línea. Yo, después que entré ya a la redacción, un año después de estar trabajando en el periódico, directamente en la redacción, yo trabajaba las dos cosas. Yo era de los periodistas que andaba con su cámara, como lo hacía Alfredo Freites, como lo hacía Santiago Estrella Veloz, que andábamos con nuestra cámara al hombro. Llegué al periódico El Nacional en el 1969 a través de mi hermano Juan Pérez Terrero. Una época muy difícil. Todo el que trabajaba periodismo en esa época, desde luego periodismo con identidad de libertad, con identidad de que tú quieres el periodismo serio. Todos nos sentíamos con temor, pues tú no sabías lo que iba a pasar. Las amenazas eran todos los días. Se entendía que era peligroso publicar las cosas. Nosotros publicábamos todos los crímenes de la banda. Por ejemplo, nosotros siempre fuimos contrarios al espectáculo de la sangre, excepto cuando tenía una significación política. A nosotros no se nos ocurría, por ejemplo, que un hombre degolló a su mujer y poner eso, jamás. Ahora, cuando mataban a 2 jóvenes simplemente porque no eran gobiernistas, porque criticaban al gobierno, eso sí lo publicábamos para que la gente viera lo que estaba sucediendo en este país. Los periódicos eran posiciones más conservadoras.
En el fondo eran más cercanos a Balaguer que a la oposición política, tanto la dirección del Caribe como la del Listín Diario. Quedaba el Nacional, que era el periódico crítico y donde se concentraban los periodistas más críticos de la época. Y se puede decir que recogía en términos general lo que era la oposición a la cuasi dictadura de Balaguer, porque era casi una dictadura. Para entender un poco eso, hay que recordarle a la gente o decirle a los que no estuvieron en esa época que hubo un momento en que el único espacio que diferenciaba al gobierno de Balaguer de la dictadura de Trujillo, el único espacio claramente diferenciado era que nosotros mantuvimos una cierta libertad de información. En los periódicos había alguna, pero sobre todo en la radio. Y Balaguer mismo lo usaba. Él, cuando lo acusaban de encabezar un gobierno dictatorial, él decía: pero ustedes no ven los periódicos, no oyen la radio, todas las cosas que se le dicen al gobierno, decía Balaguer, y enfatizaba siempre eso. Y era verdad. Pero ¿qué había? Mira las limitaciones que había. Habían cientos de presos políticos, miles de exiliados, mataban gente a cualquier hora, en cualquier avenida, por razones políticas. No había libertad sindical, no había libertad de manifestaciones políticas, no había, el gobierno tenía, Balaguer tenía el control de todos los poderes, del Congreso, de la Fuerza Armada, de la justicia, nombraba oficiales militares de jueces. O sea, eso era una dictadura. La única diferencia era que nosotros podíamos por radio transmitir y opinar, y opinábamos críticamente del gobierno. Habían dos periódicos grandes en el país, después surgió el Nacional y después Última Hora, pero Listín y Caribe eran dos periódicos conservadores. El ambiente de la redacción era muy controlado por los editores. Uno escribía sus historias y muchas veces no necesariamente no salía lo que tú escribías, sino lo que tú menos te imaginabas ocurría. Muchas veces se respetaba, pero habían censuras de estos temas o citar esto de esta forma o aquello. Cuando Molina Morillo funda el Nacional, es la contrapartida de el quedarse callado a hablar la verdad. Eso era lo que hacía el Caribe y el Listín. Mientras que el Nacional publicaba lo que estaba pasando en el país. Toda la gente a quien perseguían, toda la gente a quien golpeaban, toda la gente a quien deportaban, toda la gente que se asilaba, toda la gente a quien asesinaban, toda la gente a que desaparecían, todas las barbaridades contra el estudiantado, todas las barbaridades contra los campesinos, todas las barbaridades contra los obreros. Eso era de lo que se ocupaba, porque era lo que acontecía a diario. Cuando Molina crea el Nacional, eso produce una revolución tal que yo no sé cuántos periódicos en ese tiempo se mantenían en el mundo de la circulación. No sé cuánto. Yo sé que aquí el gobierno nunca le dio un anuncio al Nacional. Y esos anuncios hacían que el Caribe y el Listín fueran más borregos. Entonces, el pueblo respondió. El pueblo respondió a que veía lo que estaba pasando. Pero aquí nada más que sale eso. Entonces, el periódico se lo arrebataban a los muchachos, a los canillitas. De ahí salió una hornada de periodistas, defensores de la libertad, defensores de la soberanía, defensores de los derechos humanos, defensores del respeto a los demás, etc. Ese periodismo del Nacional es lo que le da luz y brillo a la época. Había una huelga, hubo toma de la ciudad, totalmente, al extremo de que mi papá trabajaba de aquel lado de la avenida Libertad, y el que estaba de aquel lado desde las 6 de la tarde se quedaba porque había toque de queda, no podía cruzar. En ese año, en ese momento, hubo allanamiento en casi en todas las casas de San Francisco de Macorís, y también hubo matanza. Yo recuerdo que Domingo de Jesús, corresponsal de Radio Comercial y del Nacional, va a las 5 de la mañana y me toca la puerta. Y cuando dice, mira, hay varios muertos. Yo cojo mi cámara, caminé para salir de la ciudad bastante tiempo y logré llegar a la capital y traer las fotos, traer la cámara. Y fueron fotos de primera página en Última Hora. El comandante de la plaza
salió a buscarme, se llevaron inclusive a mi papá preso. Y yo tuve que entonces que refugiarme aquí en la capital. Yo tuve que pasar un tiempo oculta, como 6 meses en una casa, porque el comandante decía, Paulino Reyes de León, que no había sitio donde yo no me escondiera, que él no me encontrara. Yo y Víctor Grimaldi llegamos. Bueno, pues yo tomé unas fotografías. El señor de un grupo de fascinerosos como Otto Corniel, que dirigía eso, eran policías. Vestidos civil, pero eran policías. Y llegaron, entonces, cuando yo estaba tomando mis fotografías, por la espalda me agarraron. Yo cuando miro, creo que es alguno de los compañeros, pero no, cuando yo miro, no miro a mi compañero, y Otto Corniel de frente así, con un fusil. Y me partió ahí. Dos periodistas comunistas, así mismo, que se vayan de aquí. Pero Alfredo Freite tomó la fotografía cuando me estaban entonces agrediendo. Me soltaron a mí, yo estaba partido, y se cogieron para Alfredo Freite. Entonces también ahí yo comencé a tirar fotografías cuando ellos agarraron a Alfredo Freite. Pero lo soltaron y nos soltaron pues, cuando vieron que yo estaba herido y ellos se fueron. Pues son cobardes. En la prensa a nivel diga que no, que estaba preso y que había estado preso, pero no, mentira, estaba en su casa, no estaba preso nada, nunca está preso, si era el hijo de la senadora, todo eso, imagínate. Así mismo, y todo eso se quedó así. Y fuimos a juicio, pero ¿qué? La radio era el vehículo de comunicación más importante del país en esa época. Todavía cuando yo llegué al periodismo en el 68, habían pocos periódicos, estaba el Nacional en la tarde, el Listín y el Caribe en la mañana, y el diario El Sol, que en ese momento yo no sé si ya se editaba en la capital o todavía estaba en Santiago, creo que todavía estaba en Santiago. Yo había aprendido oyendo a manejar una estación móvil. ¿Cómo? Con Radio Aeropuerto en Maiquetía. Tenía un excelente servicio de unidades móviles en la zona de Caracas, en la zona central de Venezuela. Y yo lo escuchaba todos los días. Diablo, mira cómo es que se hace esto. Porque aquí no había esa experiencia entonces. Entonces a mí me tocó ser de los precursores del uso adecuado y profesional y político de las unidades móviles. Que los programas de radio, junto con la prensa, eran cotidianamente una fuente para expresar, pues eran la voz de la oposición. El hoyo que le hizo la información oportuna e importante y veraz a la vagabundería de Balaguer y su gente fue tal que prohibieron las unidades móviles. Resulta que yo estaba en el local de Poasi, en la Vicente Noble, en el momento en que se armó un tiroteo en esa zona, el día de la llegada de Rockefeller. Y yo estoy haciendo una entrevista, nada más y nada menos que al comandante de la patrulla policial de la zona, cuando empieza el tiroteo. Y desde luego yo me metí debajo del vehículo, pero seguí transmitiendo. Y yo no me exalté, yo me mantuve, yo estaba muy consciente, pero se oyó clarito el tiroteo en la radio. Entonces, antes de que yo pasara más que unos minutos, ya me llamaron de la emisora que habían mandado a cerrar la emisora. Cerraron, no la unidad móvil, la emisora. Precisamente allá en San Francisco de Macorís, en esos años, entre el 72 y el 74, desaparecieron muchos jóvenes. Desaparecieron por lo menos 2 del MPD y mataron a Pedro Reyes, un estudiante. Ese muchacho era vecino de la casa de nosotros. El día que mataron a Pedro Reyes en el cementerio, hubo una balacera porque el pueblo se volcó. Una balacera tan grande que resultó muchísimo herido. Yo tuve que transmitir para Radio 1000, tirada en el piso, la bala pasándome por arriba. Por ejemplo, nosotros hacíamos en Radio Comercial un programa los domingos que se llamaba La Historia de la Noticia. Eso se oía en todos los barrios. Era de 7:30 a 9 de la mañana los domingos. Y tú ibas por la calle y oías ese programa en las aceras, los oías. Eso era una audiencia nacional total. Y nosotros salíamos, algunos domingos salimos con 2 y 3 amenazas de muerte telefónica en un solo día. El único fotógrafo que fue a la guerrilla
fui yo. El primer tiroteo que tuvo Camaño, nosotros tuvimos ahí. Los rollos míos, yo tuve que ponérmelo por dentro de mis pantaloncillos y cosas, porque me quitaron 2. Después de que fue aniquilada la guerrilla, entonces asesinan a Goyito García Castro. Eso fue un golpe muy fuerte, porque aunque nunca trabajamos junto con él, pero éramos amigos. Yo lo había trasladado, él estaba escondido días antes y yo lo trasladé de un lugar a otro. Yo lo llevé de un apartamento donde él estaba cerca de la UAS a una casa por donde está ahora el INVI, pero eso era campo. Él estaba amenazado. Claro, lo estaban amenazando de muerte. Costó caro. Costó caro. Costó persecuciones, costó deportaciones, costó cárcel, costó vidas. Fue terrible. La prensa de denuncia que surgió después de la Revolución, en los años 66 al 70, en la que se incluye el Nacional y se incluyen los medios de la radio, principalmente, jugaron un papel trascendente en el respeto a la libertad de prensa, por un lado, y en el respeto a tener cierto control con cómo se producían los episodios. Por ejemplo, la banda. Si aquí no hubiese habido una prensa que denunciara los atropellos de la banda Colorá, cuando mataron a aquellos 5 muchachos del club Héctor J. Díaz, y eso se queda tapado, la banda estuviera operando todavía. Y los auspiciadores de la banda, todo el mundo los conocía y todo el mundo los señalaba. Era el grupo Pérez y Pérez el que montó eso. Eso todo el mundo lo sabe cómo funcionaba, y eso era una cosa que salía en los periódicos. En el Nacional salía todo con profusión, todas las informaciones y las reuniones y fotografías de ellos saliendo del Palacio Nacional, del Palacio de la Policía, todo eso. Fue siempre un acto heroico, cotidiano, pero heroico. O sea, tener a gente que tú no puedes indicar de militantes izquierdistas, pero sí, como un Freddy Catomás, tener una persona de su nivel, de su categoría, que además venía del periodismo del régimen, y sin embargo fue una persona que mantuvo no solamente abiertas las páginas del Nacional, sino que impregnó al Nacional de un perfil, o sea, le dio al Nacional un perfil de una credibilidad social que quizás pocos medios en circunstancias como esa la han tenido ni siquiera en otros países. Pero era aquello tan brutal que hacía que uno tuviera que tomar partido, siempre del lado del más débil. Todos esos eran peligros para el que ejercía este oficio, diciendo las realidades, informando las verdades. Estaba uno atenido a cualquier tipo de consecuencia. Y los colegas nuestros que cayeron eran un recordatorio diario de que eso le podía pasar a cualquiera. Digo que el periodismo dominicano se creció con unas dimensiones que vale la pena, como he venido repitiendo, rescatar para la memoria histórica dominicana. Por suerte, el pueblo respondió a ese periodismo y a esos periodistas, respaldándolo. El pueblo nos respaldó siempre, en todo momento y en cualquier circunstancia.